Bueno, no quiero hacer una introducción muy larga porque este video quedó un poco extenso, pero me presento otra vez por aquí. Soy Carmen, historiadora colombiana y trabajo como guía turística en Barcelona. Hace un par de años empecé este proyecto de divulgación histórica llamado Entre Espacios. El problema es que muchas veces cuando alguien que sigue el perfil viene a Barcelona, nos contacta para hacer el tour, pero pues por las fechas, la hora y un montón de cosas, no logramos como coordinar el recorrido. Es por esto que desde hace tiempo pues quería hacer como un video así, un resumen en el que cuento a grandes rasgos la historia de Barcelona. Voy a utilizar 5 lugares representativos de la ciudad que puedes visitar por tu cuenta y que te pueden dar un panorama general de la ciudad. Son sitios que a mí me gustan mucho, además es un video que redacté así como con mucho cariño y espero que les guste. Así que nada, nosotros somos Entre Espacios y hoy les contamos la historia de Barcelona. Antes de empezar, si acabas de llegar a la ciudad y estás viendo este video, te pedimos que dejes un like, comentes algo y te suscribas. Puedes mirarlo como un pago simbólico por ofrecerte este contenido gratis. Y si eres de aquí, que sepas que hacemos todos estos videos y los tours para las personas de la ciudad que quieren conocer un poco más de la historia de Barcelona. Agradecemos mucho la difusión de este proyecto. Pero bueno, vamos a empezar como siempre por el principio. El primer detalle y más importante es que Barcelona es una ciudad muy antigua. Tiene más de 2000 años de historia ya que fue fundada en el siglo I a.C., cuando Roma no solamente estaba consolidando su dominio en la península ibérica, sino también cuando se estaba convirtiendo en un imperio. Su nombre completo era Colonia Julia Augusta Faventia Paterno Barquino. Un nombre larguísimo para una ciudad muy pequeña. De esta primera ciudad nos queda poco o menos de lo que me gustaría. Conservamos una necrópolis, tramos de muralla, parte de un antiguo acueducto y algunos vestigios arqueológicos dispersos por el casco antiguo. Pero para empezar a conocer la historia de Barcelona, el primer lugar que te sugiero conocer está escondido en lo más profundo del barrio gótico. Entre las callejuelas y los edificios todavía sobreviven 4 columnas del antiguo templo de Augusto. Se cree que el templo se construyó en el siglo I, probablemente en la época de Tiberio, que fue el que inauguró el culto a este emperador. El templo estaba en el centro de la antigua Bárquino, en la cima de una pequeña colina, siendo tanto el centro político como el religioso de la ciudad. Lo que más sorprende del templo yo creo que es su ubicación, porque está literalmente dentro de una casa, y es que con el paso del tiempo el templo se fue deteriorando, algunas columnas se perdieron y otras quedaron integradas en distintas construcciones. Fue así como a finales del siglo XIX, durante las reformas, en la sede del Centro Excursionista de Cataluña, se descubrieron 3 columnas casi intactas. Desde entonces se conservan y se exhiben ahí. Más tarde, una 4ª columna que había estado expuesta en la Plaza del Rey se incorporó al conjunto. Pero bueno, un poco escondidas y solitarias, estas columnas que han resistido más de 2000 años de historia representan el corazón de la ciudad romana y son un testigo silencioso del nacimiento de Barcelona. Entonces, la historia de Barcelona empieza con los romanos. Tras la caída del Imperio Romano, Barcelona vivió 2 etapas breves bajo el dominio visigodo y luego musulmán. Aunque bueno, de estas épocas no quedan casi restos en la ciudad, me encantaría sugerirles la visita, no sé, de una alcazaba, pero no tenemos. En el siglo IX, los francos pusieron fin al dominio musulmán en Barcelona, fundaron un condado y la ciudad se incorporó a la marca hispánica. Con el tiempo, el condado de Barcelona fue ganando autonomía y poder, hasta que en el siglo XII tuvo lugar este famoso matrimonio. El conde Ramón Berenguer IV se casó con Petronila, reina de Aragón, y esta unión dinástica dio origen a la famosa Corona de Aragón. A partir de aquí, o sea, plena Edad Media, Barcelona vivió una de sus etapas más importantes. Se convirtió en uno de los principales puertos de un reino que empezaba a dominar y comercializar gran parte del Mediterráneo. En esta época incluso se hacía el chiste que hasta los peces tenían que andar con las franjas de Aragón para que los dejaran moverse por el mar Mediterráneo. Y a medida que la corona expandía sus dominios,
Barcelona empezó también a expandir sus propios límites urbanos. La ciudad creció más allá de las antiguas murallas romanas, propició los primeros asentamientos extramuros de la ciudad, por lo que en el siglo XIII se hizo necesaria la construcción de una nueva muralla. Y bueno, podemos pensar que esta fue como la época dorada de la ciudad, o sea, la economía iba bien y fue por esto que durante esta época Barcelona experimentó una auténtica revolución de su paisaje monumental. Se construyeron numerosos edificios y se crearon nuevos núcleos urbanos. Todo esto se puede apreciar con calma recorriendo el barrio gótico, el Born, pero una de las zonas que más me gusta es el barrio de la Ribera, donde se concentraba el comercio, los gremios y la burguesía mercantil. Fue precisamente en esta zona, a comienzos del siglo XIV, donde se edificó la famosa Basílica de Santa María del Mar. A diferencia de otras iglesias promovidas por la nobleza y la monarquía, esta fue impulsada por mercaderes, gremios y vecinos del barrio. Según la tradición, los bastaixos, o sea, los descargadores del puerto, para levantarla cargaron sobre sus espaldas todas estas piedras que trajeron desde Montjuïc. Pero bueno, el segundo lugar que recomiendo visitar es esta basílica, que por cierto mucha gente la confunde, o sea, piensa que es una catedral por el libro y la serie de Netflix. Pero este templo, con una arquitectura mucho más sobria y elegante, uno de los grandes exponentes del gótico catalán, simboliza muy bien todo el auge social y económico de la ciudad en la Edad Media, así como este vínculo histórico que Barcelona siempre tuvo con el mar. Pero todo este auge no se quedó solo ahí. Barcelona siguió creciendo más allá de sus límites medievales hasta el punto que fue necesario ampliar nuevamente sus murallas. Por esto, en el siglo XIV se construyó la tercera zona amurallada, la del Raval. De todas maneras, la expansión de la ciudad llegó hasta ese punto, o sea, nada más. Porque bueno, es en esta época cuando tenemos otro matrimonio famoso entre Isabel y Fernando, que unió la corona de Castilla con la de Aragón. Esto por un lado. Y luego, con el descubrimiento de América, el comercio, que había sido clave para la prosperidad de Barcelona, empezó a desplazarse hacia el Atlántico. A esto se sumaron conflictos internos como la Guerra Civil Catalana y una profunda crisis demográfica provocada por las pestes. Por todo esto, a partir del siglo XV, Barcelona entró en una etapa un poco complicada. El Raval no llegó a consolidarse como un barrio residencial. En su lugar se destinó sobre todo a usos agrícolas, religiosos y asistenciales. Por eso, durante la mayoría de su historia, el Raval en realidad fue una tierra de huertos, conventos y casas de caridad. Fue más o menos en este contexto que en 1401 se fundó el Hospital de la Santa Creu, una institución que durante unos 5 siglos fue el principal centro de asistencia a enfermos y pobres de la ciudad. Entonces, mi tercera recomendación es este antiguo hospital en pleno corazón del Raval. Para mí es uno de los rincones más bonitos de la ciudad, aunque desde hace un tiempo está un poco dejado a la mano de Dios. Pero más allá de su estado actual, es un lugar de la ciudad que tuvo un rol fundamental en la historia de Barcelona. Y así como Santa María del Mar simboliza una ciudad en expansión dinámica y poderosa, el Hospital de la Santa Creu refleja una Barcelona pues un poco más vulnerable, una ciudad que se tuvo que adaptar a una época de epidemias, de tensiones políticas y pérdida de su antiguo protagonismo. Esta situación se mantuvo durante varios siglos, aunque claro, con sus matices. No sé si ya notaron, pero estamos yendo un poco rápido, pasando por encima de muchos temas porque bueno, tenemos poco tiempo y muchos siglos que condensar. Pero bueno, el caso es que esto continuó más o menos así hasta el siglo XIX, momento en que Barcelona empezó a revertir esta situación y recuperar un poco de su protagonismo de antaño. Y creo que esto todavía no lo hemos dicho en el canal, pero fue en el siglo XIX, con la llegada de la era industrial, que Barcelona inició una transformación total. La economía se revitalizó, surgieron fábricas por toda la ciudad y con ella llegaron miles de trabajadores desde las zonas rurales. Todo esto impulsó un crecimiento urbano sin precedentes. Este auge obligó a repensar completamente el modelo de ciudad. Por eso se derribaron las murallas medievales y se puso en marcha el ambicioso proyecto del ensanche. Que por cierto, es por esto que Barcelona tiene como estas dos zonas tan diferentes. Está la parte antigua, que es un laberinto con las calles estrechas, y la parte moderna, que empezó a construirse a partir del siglo XIX y tiene pues toda esta cuadrícula perfecta.
que si quedan un poco con la curiosidad, este detalle lo pueden ver muy bien en Google Maps, pero tienen que alejar un poco la pantalla. Pero bueno, con la llegada de la industria también se produjo un cambio en el equilibrio de poder en la ciudad. Fue en esta época cuando la burguesía empezó a ganar más peso en la política. Además de controlar las fábricas y comercio, fueron ellos quienes impulsaron muchas reformas urbanas y proyectos culturales que definieron esta nueva etapa. Fue en este contexto cuando surge la famosa Renaixença, un movimiento cultural que buscaba principalmente recuperar la lengua catalana, pero también la cultura y la identidad de Cataluña. Tenemos todo un interés renovado por la literatura y las artes, coincidiendo con el ascenso de la burguesía, que estaba, pues, no sé, encantada de financiar todas estas iniciativas, no solo para promover su identidad, sino también para fortalecer su nueva posición social y política en la ciudad. En este ambiente aparecen también los famosos arquitectos modernistas que terminaron dando forma a muchas de estas ideas y aspiraciones. Y aquí es verdad que pude haber escogido pues una de estas casas modernistas, símbolos de esta etapa, pero preferí quedarme con el Palau de la Música Catalana, inaugurado en 1908 y proyectado por Lluís Domènech i Montaner. El Palau no es solo un edificio dedicado a la música, es un monumento que, como muchos de esta época, refleja el poder de la burguesía industrial, pero sobre todo es un reflejo de la identidad catalana. Además, es una joya un poco desconocida del modernismo que hay que visitar simplemente porque es sublime. Montaner no escatimó en detalles, vidrieras y especialmente en la simbología, que encarna el ideal modernista de la arquitectura total, capaz de unir funcionalidad, arte y cultura. Demuestra muy bien cómo Barcelona, en este proceso de industrialización y expansión, no solo consolidó su economía, sino también su identidad. Y por último, quiero dejarles la recomendación final, la obra más emblemática de la ciudad, la Sagrada Familia, iniciada en 1882 y diseñada por Antoni Gaudí, que al final es imposible hablar de Barcelona y no mencionarla. Que a mí muchas veces me preguntan si vale realmente la pena visitarla. Yo que les voy a decir que no. No la visité. No, pues o sea, obviamente hay que visitarla. Yo realmente creo que es el edificio que mejor explica no solamente Barcelona, sino también un poco el espíritu de nuestra época. Así como Notre Dame es un símbolo de la Edad Media y el Renacimiento no se entiende sin el Vaticano, yo creo que la Sagrada Familia pues cumple un poco este papel en nuestros días. Pero bueno, en este tema no me voy a meter porque ya tenemos varios videos donde explico su significado desde un punto de vista más histórico, social y su papel en la evolución de la ciudad. De todas maneras, los lugares que mencioné antes sirven para conocer las raíces y el desarrollo de la historia de Barcelona. Pero dejé la Sagrada Familia para el final porque habla más de la Barcelona actual y porque recoge influencias de muchas épocas y momentos de la ciudad. Tiene algo del poder y la trascendencia de los templos romanos, la verticalidad y la búsqueda de lo divino de las catedrales góticas. Tiene también esta dimensión social y humana que encarna el Hospital de la Santa Creu. A esto se suma el impulso industrial reflejado en su ambición constructiva. Pero bueno, Gaudí toma todo esto, lo transforma y lo convierte en algo totalmente nuevo. Entonces nada, creo que visitar la Sagrada Familia puede ser la mejor forma de cerrar así la historia de Barcelona. Además que todavía no está terminada, deja un cierre abierto, al igual que la ciudad misma que sigue en construcción, abierta al futuro y escribiendo su propia historia. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado el video, denle cariño, denle un like, comentario. Pueden contarme también cuál es su lugar favorito de la ciudad, o sea, qué faltó, o sea, qué no estoy contando. Les dejé 5, pero ustedes me pueden dejar también sus recomendaciones. En esta página web tienen toda la información también de nuestros tours. Y por último, no se olviden de suscribirse. Suscríbanse, que mucha gente ve los videos, pero no se suscribe. Y nos vemos la próxima. Adeu.